Muy buenos días, mi nombre es Jessica Juliana Páez Ramírez, profesora de la clase de Fundamentos en Pedagogía de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso sobre cómo se constituyó históricamente y socialmente la pedagogía en Occidente. Recordemos que en la Edad Media, en el siglo XII al XVI, tenían un sistema político monárquico, su economía era el feudalismo, la religión era el teocentrismo, la educación era impartida para los miembros de la iglesia y el ejército. En este entonces no existía el concepto de niño ni de pedagogía todavía, se reconocía como una época del oscurantismo. En el siglo XVI, el sistema político del Estado era un Estado-nación democrático, la economía era una economía capitalista, la religión era antropocéntrica y el sistema de educación todavía no existía el concepto de niño ni de escuela, la escolaridad. Después, la pedagogía nace con la escuela pública en el siglo XVII, se crea en el siglo XVIII. El siglo XVII fue un periodo de rápido progreso y de muchas ciencias, y la creación de instituciones que apoyaban el desenvolvimiento del conocimiento científico. Muchos educadores ejercieron una amplia influencia, entre ellos el educador más destacado del siglo XVII, que fue Jan Comenius, obispo protestante, con su obra más importante, la Didáctica Magna, escrita en 1628 a 1632, remarcó el valor de estimular el interés del alumno en los procesos educativos, de enseñar múltiples referencias sobre las cosas concretas, más que en sus descripciones verbales. Lo dijo en la Didáctica Magna: enseñar a través de todas las cosas a todos los hombres, postura que se reconoce como la pansofia. Sus esfuerzos llegaron a tener un gran desarrollo en la educación universal, tanto que le dieron el título de maestro de naciones. También en el siglo XVIII, uno de los teóricos educativos más relevantes fue Jean-Jacques Rousseau, nacido en Ginebra, y también con su obra muy reconocida en Europa, como lo es el Emilio, un escrito escrito en 1762, insistía en que los alumnos deberían ser tratados como niños más que adultos en miniatura, y que debería atender a la personalidad individual de ellos. Sus propuestas radicales solo eran aplicables para los niños del sexo masculino, ya que las niñas debían recibir su educación convencional. Para Rousseau, la enseñanza es un proceso social y de formación del hombre. Para Comenius y Pestalozzi es fundamental la escuela, pero para Rousseau es más decisiva la etapa de la infancia para formar el hombre. Rousseau globaliza el concepto de educación, abarcando la enseñanza del precepto el niño, el hombre y la sociedad. A pesar de que haya gran diversidad de posturas teóricas, esto es bueno. Gracias a estas diversas posturas se ha permitido y han sido claves en la existencia de la pedagogía, Rousseau mostrando que la escuela era una empresa sistematizadora de enseñar y aprender, pero hoy en día la escuela ya no es un lugar de elaboración de la pedagogía, es la ciencia. Comenius dice en su Didáctica Magna que la didáctica no llega hasta la academia, porque ahí enseñan las ciencias los sabios, dejando una ventana abierta para lo que es la problemática de la enseñanza de las ciencias con las siguientes preguntas: ¿hasta dónde va la didáctica? ¿Hasta dónde va el método? ¿Hasta dónde va el entronque de la didáctica con los más altos grados del conocimiento? ¿Hacia dónde va la pedagogía y la didáctica? ¿Cuáles son los puntos de su memoria de saber que nos permiten fortalecer el espacio de las preguntas sobre la relación pedagógica entre la didáctica y la enseñanza de las ciencias? También Johann Heinrich Pestalozzi, nacido en 1746 en Zúrich hasta 1827, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedagogo y educador y reformador suizo. Al igual que sus predecesores Comenius, Rousseau y Pestalozzi, creían que la solución de las contradicciones y la pobreza de la sociedad se debían buscar y crear soluciones en la buena educación. Creían que a los niños no solo se les podría proporcionar conocimientos ya construidos, sino la posibilidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal, que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles conocimiento, algo que solo constituye una sola parte de la educación. Y el verdadero objetivo debería ser un hombre moral, total hace el bien, ama, y con sus acciones basadas en la buena fe es posible que deje a un lado su egoísmo. Para Pestalozzi,
Hay que reunir método y educación en un diálogo psicológico y social. Concibe la escuela no solo para enseñar, sino como una dimensión experimental. Se dedicó a la educación del pueblo hasta el punto de ser considerado el padre de la educación popular. Trató de psicologizar la enseñanza. Hacia el siglo XIX nace la escuela nueva, que consistía en un solo profesor con varios monitores y muchos estudiantes. Este sistema se instaló en Colombia con la misión alemana. La primera llegada al país permitió superar en gran cantidad el analfabetismo, como un dato importante. También, volviendo al siglo XIX, fue el alemán Friedrich Froebel que introdujo la educación de preescolar, la cual se conoce como kindergarten. El siglo XIX fue un periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en España y en otros países europeos. Las nuevas naciones independientes de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, buscaron un ejemplo de escuela pública encargada de formar ciudadanos mediante una educación básica gratuita para toda la población. Comenzó a difundirse de manera significativa en el siglo XIX. Herbart fue un filósofo, psicólogo pedagógico alemán, agitador intelectual del siglo XIX en Alemania, fundador de la pedagogía moderna y tentativa de la pedagogía científica. Le dio importancia al conocimiento del educador, la importancia del educador como formador de carácter. El maestro debe ser debe saber tanto de pedagogía como de la ciencia que enseña. También tenemos a Klaproth, Eduardo Klaproth, neurólogo, pedagogo y psicólogo infantil suizo. Reconoce la didáctica como parte de la pedagogía y conserva el concepto del campo pedagógico anterior, conceptos como el niño, el maestro, la escuela, el método y la enseñanza. Propone que la psicología debe llegar a ser experimental. También en el siglo XIX aparece la pedagogía moderna. Su creación en diferentes países con ritmos distintos y características propias de apartados gubernamentales encargados de la administración e inspección de la llamada instrucción pública. Se dio la expansión de la escolarización. En la cultura germánica, la formación o Bildung con Claffey. En la cultura francófona se creó el concepto de educación con Rousseau, y en la cultura angloamericana se crea el concepto de currículo o teoría curricular con Terich. Como semejanzas de estas tres, que son tradiciones que tenían origen en diferentes países con sus características propias, tenían apartados gubernamentales encargados de la instrucción pública, la expansión de la escolarización, no como asuntos religiosos, sino como una potestad del Estado. Entre sus diferencias está, en la cultura germánica, la diferencia de la educación de la enseñanza. A partir de esto, la diferencia entre la pedagogía, que se interesaba en la educación general, y la didáctica, que se interesaba en la formación y en los procesos de enseñar y aprender. En la cultura francófona, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se dio la constitución por lo menos de dos ciencias, la educación y la sociología y la psicología. En la cultura angloamericana, la forma de organización de los contenidos de la enseñanza y el aprendizaje, nace la teoría curricular, producida por la creación y administración eficiente de un sistema de instrucciones elemental en masa, como lo es Estados Unidos de América en el siglo XX. En inicios del siglo XX aparecen las ciencias de la educación en el marco de la comprensión conceptual. El concepto del sujeto, maestro-estudiante, se le conoce como la época de las luces y el positivismo. Nacen los métodos científicos de observancia, ya que todo tiene que ser observable y probable. Las ciencias de la educación desplazan el objeto de estudio. Ya no es el maestro, ahora es el estudiante, porque piensa que el maestro y el estudiante se pueden complementar. En las ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas que tienen en común el estudio de las situaciones de los hechos educativos. Las ciencias de la educación son disciplinas macro. Estas constituyen campos de saber en los que las disciplinas despliegan formas de ser experimental y practican nociones, conceptos y métodos propios. Todas estas evoluciones las vimos también en el siglo XX, y algunas están vigentes. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado mucho este repaso en la parte de historia y de la parte social de la pedagogía. Muchas gracias. You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same.
Why am I looking at you?